Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a esta entrevista dentro de nuestro podcast Finet Talks. Ya sabéis que todas las semanas publicamos nuestro podcast Finet Talks y hacemos una entrevista con alguien que nos ayude a entender lo que está pasando. Dejadme que salude al invitado que tenemos esta semana, Joaquín. ¿Qué tal estás, Joaquín? Muy bien, Vicente. Joaquín Gómez, saludo por su nombre de pila porque somos amigos, director adjunto de El Economista, uno de los medios de referencia, y que es un placer tenerte por aquí, Joaquín. Pues muchísimas gracias, Vicente, porque además me hace especialmente ilusión estar con amigos y con veteranos de mercado, porque somos veteranos porque hemos sobrevivido ya a muchas batallas. Eso iba a decir, porque una de las cosas que nos gusta a nosotros es la inversión, ¿no? Somos unos locos de la inversión. Y en esa experiencia que decías tú que te reúnes con tanta gente, con tantos empresarios, con tantos directivos, con gestores, que tienes un equipo de redacción que se reúne con todo el mundo también y que escribe sobre ello, ¿qué feeling tienes ahora de la situación que tenemos, tanto un poco, si quieres, un poco más económica como en los mercados? Pues me ha sorprendido, como me imagino que a todo el mundo, lo que ha ocurrido en el mes de enero, porque hay que recordar lo que eran los estratégicos de lo que iba a ser el año 2023. Y si hacemos un pequeño resumen, pues prácticamente la foto que teníamos es: hay que estar fuera de mercado durante el primer semestre porque las cosas buenas pasarán en la segunda parte del año. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Yo creo que gran parte del año ya lo hemos hecho, sobre todo en la parte de la renta variable. No estaba contabilizado, pero tiene explicaciones, yo creo que son bastante coincidentes. En primer lugar, se produce un año exacto de la guerra. Vemos un poco lo que ha ocurrido un poco con las materias primas, con la demanda de la recuperación de China para la economía mundial, y sobre todo no el precio del petróleo, que yo no creo que es la referencia. Para mí, creo que nos hemos obsesionado en el último año con el precio del gas natural, con el famoso TTF holandés, y claro, hemos visto unos precios del TTF holandés casi acercándose a los 300 y ahora lo vemos que va a doblar los 50. Seguramente por debajo de los 50 no tiene mucho más recorrido para la baja, pero esto ha dado muchísima estabilidad a muchísimas compañías que tenían un escenario bastante más negativo del que podríamos pensar. Los resultados de las compañías están siendo bastante mejores de lo que pensábamos, y las sorpresas positivas sobre la economía, sobre todo además en el caso de Europa, están siendo mucho mayores de las que realmente esperábamos. Nos hemos encontrado que seguimos una reconstrucción bursátil. Esa reconstrucción bursátil nos debe llevar a, en el caso europeo, atacar los máximos pre-COVID, y una vez ataquemos los máximos pre-COVID, atacar los máximos pre-Lehman, y en el caso americano sería recuperar los máximos de agosto del año pasado para irnos de nuevo a máximos históricos. En esa foto, como bien dices, lo que pasa es que contrasta totalmente con no sé si es la sensación general de que vamos hacia una recesión o una ralentización, o que tienen que subida de tipos de interés todavía. O sea, no sé si el mercado se ha pasado del casi negro de diciembre al casi blanco de ahora y está buscando ahí un equilibrio. Yo creo que hay un optimismo claramente desmedido que se puede frenar claramente con la inflación del mes que viene, tanto en Europa como en Estados Unidos. El escenario que tenemos por delante es, vamos a ver si de verdad esa caída del precio de las cosas, de esa inflación, va a continuar, o podemos tener un pequeño susto, sobre todo además lo estamos viendo claramente en las subyacentes, y que obligue a que el escenario de política monetaria sea mucho más agresivo del que pensábamos. Si más o menos tenemos la foto en la cabeza, estamos pensando que los tipos en Estados Unidos se van a ir en torno al 5 y en el caso de Europa al 3,5. Pues yo creo que hay que ser un poco menos optimista, que seguramente es el mensaje que de momento están comprando los mercados, y pensar que vamos a tener una política monetaria algo más agresiva, que frene a las bolsas, y que ese mensaje que tenemos también tan claro de decir: oye, tenemos una oportunidad extraordinaria para invertir en renta fija. Yo creo que es indiscutible que tenemos un magnífico escenario de renta fija por delante, pero porque hemos pasado de una glaciación, de donde veníamos del peor año de la renta fija de la historia, a tener un escenario realmente donde, yo cuando esto en el periódico lo contamos mucho, veo a la gente haciendo colas por hacer letras del tesoro. Yo creo que en renta fija vas a tener por lo menos la alternativa de pelear la lucha contra la inflación. Por supuesto, en bolsa, desde luego, con las letras del tesoro, por mucho que tengas el 3%, no vas a ser capaz de combatir la inflación. Y yo creo que, claro, ese es el escenario que tenemos por delante. El susto de mercado, y siempre hay un susto en mercado todos los años, puede venir con la inflación del mes que viene, y si no se produce, puede haber un recorrido bursátil hacia arriba
en esa reconstrucción que te decía. Es decir, oye, pre-COVID y pre-Lima en el caso de Europa. Comentaba antes que Joaquín es director adjunto del Economista, pero también es padre intelectual y desde el Economista sois asesores de un fondo de inversión que lanzasteis junto a Tresis, Tresis Cartera Eco30, que nace de la pasión por los mercados que antes decíamos y por invertir que tenemos, que antes decías, un año de la guerra. ¿Cómo ha sido este último año? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco cómo está la cartera también. Pues fíjate, porque para nosotros es un poco la coherencia máxima de todo lo que hacemos un poco en El Economista. Si El Economista se creó para que los inversores tomaran decisiones cogieran el periódico para tomar sus decisiones de inversión, y les estamos recomendando decisiones de inversión, qué coherente que eso se empaquetara en un producto. De ahí nace la filosofía del Tresis Cartera Eco30. Es verdad que la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores creo que no se puede producir en un peor momento. A finales del año 18, acordaros aquellos mercados, claro, hemos vivido el COVID y hemos vivido la guerra y la inflación. Y creo que el cuaderno de ruta que nos marcamos, el cuaderno de bitácora que yo lo llamo, se está cumpliendo a rajatabla. Es decir, la idea es algo tan coherente como nosotros invertimos con esa filosofía que es muy de Warren Buffett, pero mucho más de Benjamin Graham, de decir, oye, voy a ahorrar para duplicar mi capital cada década. Para eso tengo que lograr un 7% de rentabilidad anualizada. Y ese es el objetivo con el que nace la cartera del Eco30. En este momento estamos clavados, o sea, un 7,20, que lo acabo de ver, el dato que hemos dado anualizado, mantenemos con finales del 18, COVID y guerra. Yo este fin de semana escribí en el periódico y la verdad es que recordaba una carta que escribía justo hace 3 años, que era el momento que comenzaban todas las caídas antes que nos confinaran, y hablaba además con uno de los grandes gestores de este país y me respondía perfectamente todo lo que sucedió. Y hablaba de 3 años porque históricamente los mercados, para recuperarse del peor punto, que recuperar todo lo perdido en una caída, tardan más o menos 3 años en recuperar todo lo perdido. En el fondo hemos recuperado más de un 20% del punto de partida del nivel previo a la caída del COVID, y desde el punto mínimo más de un 120% de rentabilidad. Creo que las caídas, y creo que es además parte importantísima de lo que queremos inocular a los lectores, son las verdaderas oportunidades para entrar en mercado, que nadie encontramos los mejores puntos para entrar, por eso las aportaciones permanentes, sistemáticas y recurrentes es la mejor fórmula. Yo no he encontrado nunca el punto óptimo de entrada, pero sí que es verdad que es mucho más importante hacer entradas el día que los mercados caen y no que el día que los mercados están subiendo. Yo, fíjate, como he dicho antes que somos tan amigos, la gente va a decir, pero no le va a hacer preguntas difíciles. Te voy a hacer una con esto último que acabas de decir, porque muchas veces tú lees en redes y la gente critica mucho los titulares de los medios, por ejemplo, cuando hay caídas que incitan a vender, o cuando hay subidas que incitan a la euforia. Esa es una crítica que se repite muy habitualmente. ¿Cómo la contrarrestáis vosotros? Yo es una de las cosas que además más peleo precisamente con los compañeros, porque además precisamente hay muy buenos tráficos, sobre todo en eleconomista.es, cuando se producen caídas de mercado. La gente demanda muchísima información, parece que además tiene como un cierto interés en ver correr la sangre por las calles de la bolsa, y yo sigo diciendo que hay que construir una generación de ahorradores, que hay que convertirlos en inversores, que tienen que ser conscientes de que la única oportunidad en este momento que tienen, fijar lo que está ocurriendo un poco con la parte de la retribución a los depósitos, de encontrar rentabilidad, es la renta variable y la renta fija. Hay que convencer a los ahorradores de que tienen que periodificar sus inversiones, que tienen que hacer... A mí me preguntan con esto del fondo muchísima gente de decir, ¿es buen momento para entrar? No lo sé. O sea, no lo sé, nunca lo voy a saber. Solo sé lo que puedo tener en cartera y qué espero de lo que tengo en cartera. El mejor momento de entrada no lo sé. Pero esas aportaciones periodificadas me parecen muy consecuentes. Yo lo hago, evidentemente, es decir, es la base de lo que estoy haciendo con nuestro Eco30, es decir, hacer aportaciones periódicas, porque seguramente es cuando voy a encontrar los mejores puntos de entrada. Y cuando se producen caídas, en lugar de preocuparme de,
oye, está cayendo mi cartera, sino empezar a pensar, es un muy buen momento para comprar algo mucho mejor de lo que realmente creo que tengo en cartera. En lugar, casi tendría que ser un punto de satisfacción, pero por culpa de la dopamina y todas esas cosas que ya sabemos, pues no lo conseguimos racionalizar, pero en realidad, si tenemos ahorro y capacidad de invertir, cada día de caída es un mejor momento para poder entrar. Estamos muy metidos con la dopamina ahora. Yo estoy terminando el libro, que es maravilloso. Una cosa ahora nos cuentas un poco cómo está la cartera, en dónde estáis viendo más oportunidades y tal, pero yo creo que estaría bien contarle a la audiencia, porque la idea de 3 cartera Eco 30 sale de la cartera Eco 30, pero ¿de dónde sale eso a su vez, ¿no? La famosa, aquella, cuéntanoslo, porque yo creo que es muy interesante la anécdota con un director que tuviste y la cartera del mono, ¿no? A ver, yo creo que en El Economista tenemos, la historia es muy bonita porque hemos conseguido hacer con stock 2 índices de mercado, que es el Eco 10 y el Eco 30. El Eco 10 nace en la etapa anterior al Economista. En El Economista nos vamos a hacer mayores de edad ya y creo que hemos conseguido un peso muy importante en la parte de mercados. Yo cumplo 18 años ya, por eso digo que hacemos la mayoría de edad, pero somos una generación que venimos de expansión. Y en expansión lo que nos encontramos es que yo tengo un director que es magnífico, que adoro, que es Miguel Ángel Belloso, y le digo que en la caída del año 2000 yo y mis amigos los analistas pues prácticamente estamos dejando cadáveres por las cunetas. Y entonces yo le digo que el consenso de mercado sistemáticamente siempre va a batir al mercado, y que eso que hizo el Wall Street Journal de un mono lanzando dardos al azar solamente tuvo un éxito, pero que a largo plazo no tendría ningún sentido. Ahí nació la cartera de consenso. Cuando lanzamos El Economista pues dijimos, oye, tenemos que hacer algo más, y aparte de lanzar la cartera de consenso, la mayor del mercado español, conseguimos que se auditara y se customizara en aquel momento por Dow Jones y Stock. Luego lanzar el Eco 30, que el Eco 30 ha cumplido 10 años, y además me gusta mucho recalcar esta idea, que es decir, la base del fondo es el germen de lo que es el Eco 30, que tiene ya 10 años de duración. Y esos 10 años de duración ha conseguido ese objetivo de duplicar. Es decir, con lo cual hay una base un poco, es decir, intelectual de lo que estamos haciendo, que se ha convertido en algo real que se puede materializar en una inversión, porque al final es una inversión sistematizada lo que pretendemos hacer, con parámetros muy lógicos de lo que buscamos todos los inversores, y que al final muchas veces dices, oye, tú no puedes construir una gran cartera de valores internacionales porque las comisiones te acaban matando, no tienes el suficiente patrimonio, y los objetivos pues son muy definidos, los del Eco 30. ¿Qué os está saliendo ahora en cartera? Bueno, se puede ver en detalle siempre en El Economista, pero para quien no lo conozca, cuéntanos qué os está saliendo y qué estáis viendo. Una de las grandes ventajas es que al final, al ser un índice equiponderado, pues al final nosotros no tenemos un peso específico mayor de los valores, más que ajustes propios que va haciendo nuestro gestor Jacobo Blanquer, al que quiero muchísimo, y además que ha sido un proceso extraordinario el poder trabajar con Jacobo en este proceso con Tresis. Te puedo contar un poco los últimos cambios que hemos introducido en la cartera, que son 3. Esencialmente hemos introducido, y hablamos antes del TTF y de los precios del gas en Europa, hemos introducido a Golar. Golar, que esencialmente es una compañía que es muy de value, está en otras carteras, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque es licuefactar todo ese gas que tienes en Estados Unidos y en Canadá. Como digo yo, en Estados Unidos y en Canadá el gas tiene precios en las ocasiones que es como el agua en Asturias y en Cantabria, que es que prácticamente te la regalarían. O sea, es decir, hay gas pero ese gas, mientras todo ese ajuste de barcos que tienen que acabar llegando a Europa, reconstruirse, es decir, yo no creo que el precio del gas vaya a hundirse por eso por debajo de los 50 de referencia. Si eso va a obligar a que muchísima licuefacción tenga que venir a Europa, a Japón, a China, a donde sea, y va a dar muchísimo margen a esta compañía. Luego, otra de las compañías que hemos metido en cartera, y aquí es porque no intentamos de comprar solamente cosas baratas, es decir, buscamos compañías que, por ejemplo, tengan una importante reconstrucción. Teleperformance es una compañía que se encarga de todo lo que es las redes sociales de todas las grandes compañías digitales y esas cosas. Ha tenido un error enorme en Colombia, y como consecuencia del profit warning que ha generado en Colombia y esas cosas, nos ha generado una oportunidad que yo creo que nos da un punto de entrada realmente interesante. Y una de las compañías que a mí es que estoy enamorado de ella porque me parece que genera muchísima estabilidad a la cartera es Darling Ingredients, que es una compañía
pequeñita, pero que se dedica cuando la gente nos pregunta, por en cartera, ¿por qué no tenéis ninguna compañía de alimentación, de consumo y tal? Y yo, no me preocupa la alimentación o el consumo, no quiero tener un Danone que me podría haber salido como una de las compañías, acabamos de meter como estrategia en EcoTrader a Danone, pero quería una compañía que estuviera en el sustrato de todo lo que es la alimentación. Ya teníamos a Nutrien, que Nutrien es el mayor fabricante de potasas del mundo. Si te crees en todos estos conceptos de crecimiento poblacional, dices, si tú tienes una compañía que es el mayor fabricante de potasas, al final, si la población mundial crece y necesitas alimentos, la tienes a esta. Darling lo que se dedicaba es a toda esa parte de alimentos funcionales, meterle valor. Está también en la empresa farmacéutica, porque hay muchos productos de los propios alimentos que acaban en la cadena del farma. Y luego también me encanta la parte de que todo lo que es desecho y reciclaje también lo convierte en negocio. Y luego también está en la cadena del sector primario, también produce alimentos. Con lo cual cierra un ciclo bastante interesante y luego además le mete mucha menos volatilidad a otros componentes de más crecimiento de la cartera y puede ser, yo creo, que uno de esos valores que a lo mejor que tiene mucha filosofía. Nosotros no hacemos una cartera para estar cambiando los valores permanentemente. Lo ideal sería poder tener una cartera en la que un valor te permitiera la maduración de decir, casi verle décadas en cartera. Una parte muy importante que esto me importa mucho y que además como fondo no te deja porque al final vas cortando las acciones más antiguas. Pero si nos dejaran tener un fondo en el que nosotros de las 15 compañías que hay en cartera, o sea, de las 30 compañías que hay en cartera, 15 tienen rentabilidades por dividendo entre el 4 y el 8%. Rentabilidades por dividendo que son absolutamente crecientes. Si a mí me dejaran en un valor donde la rentabilidad por dividendo sigue creciendo, y pongo, por ejemplo, BAT, es decir, industria del tabaco, totalmente. BAT es una compañía que va a alcanzar casi los 10.000 millones de beneficio dentro de nada. Que el dividendo es una de las partes importantes que va a seguir creciendo. Y dices, si a mí me dejan mantener esos títulos y los tengo muchos años en cartera, esa rentabilidad por dividendo muy alta que estoy comprando es muchos puntos superior en años venideros. En realidad, pues no es algo que en los fondos podamos hacer porque hay entradas y salidas, pero es el componente principal de la idea de cartera. Porque fíjate tú que tienes esa trayectoria de periodista financiero muchos años, pero estos últimos años ya también además como asesor de un fondo con una cartera que vas siguiendo con dinero de las personas. Hablabas entre entradas y salidas, ¿cuál ha sido el momento más difícil? O sea, ¿en qué momento has dicho, aquí ahora con las oportunidades que veo ahora y tener que vender posiciones? A ver, esencialmente yo creo que hemos tenido bastante estabilidad, es decir, que los partícipes que han ido entrando en el fondo entienden que es un proyecto de largo plazo, que hay una maduración. El punto más complicado seguramente fue el COVID, la caída, los 3 años justos en este momento, de decir, oye, seguramente muy poquitos partícipes entraron en el momento idóneo de haber hecho, lo comentaba anteriormente, un 120% de rentabilidad desde los mínimos de aquel momento. Por fortuna, lo que tengo que decir es que los partícipes se mantuvieron, entendieron que precisamente las caídas no es el momento de vender. Hay una carta histórica que recordamos todos, de decir, en plena guerra mundial, tú has escrito, Vicente, sobre esta carta en muchas ocasiones, de decir, oye, cuando parecía que incluso la Alemania nazi iba a ganar la guerra, que se produjo el peor momento de mercado y esas cosas, pues claro, tienen las circunstancias de decir, lo que nunca debe hacer un inversor, hasta apalancarse para poder invertir, porque serán momentos que son absolutamente históricos. Seguramente fue la caída a cuchillo de ese mes de finales de febrero, comienzo de marzo. A mediados de marzo es cuando se produce el punto de inflexión y en realidad yo ahí empecé un serial del que me siento muy orgulloso en el periódico. El otro día una de las personas más jóvenes del equipo lo contaba y decía, joder, ¿y de verdad escribías 13, 14 semanas una carta al inversor en pánico? Sí, porque además es que encima, acordaos que contábamos, carta 13, estamos en la fase no sé cuántos, que realmente es la fase no sé cuántos del confinamiento. Y me acuerdo que fue todas esas cartas estaban escritas para decir, por lo menos que nadie vendiese y conseguir por lo menos que alguien pudiera entrar en aquel momento.
Para terminar, porque hemos comentado el caso de la cartera del mono, carteras de consenso, pero a lo mejor hay gente que no conoce un poco esto de las carteras de consenso, en qué consiste, que es el germen de Tresis Cartera Eco 30 de los dos índices. Cuenta un poco cómo se componen y de ahí, si quieres, cómo salen las ideas brevemente. Pues es una selección sistemática de criterios que utilizamos todos los inversores que son realmente lógicos. Es decir, buscar compañías que ofrezcan un cierto crecimiento superior a la media de sus comparables, con unos multiplicadores de beneficios menos exigentes, con unos enterprise values inferiores, con una rentabilidad por dividendo superior a la media de sus comparables. Es decir, cosas que dices, nosotros no buscamos ese acercamiento que buscan muchos inversores value de conozco la compañía, me conozco los números, el 90% de mi tiempo estoy leyendo cosas. Es decir, nosotros utilizamos referencias que son de mercado absolutas. Estimaciones de los analistas. Por supuesto, Bloomberg. Luego, evidentemente, tenemos mucho conocimiento de las compañías que seguimos, pero es decir, el punto de partida es una selección sistemática de esos ratios que nos cuadran que entrarán. Pero el punto clave para mí, Vicente, y esto como partícipe, como inversor, como lo que he querido siempre es, una de las cosas que siempre y además una de las limitaciones es que sectorialmente no puedo tener 4 representantes de ningún sector. ¿Por qué? Porque en cada revisión, cada vez que haces una cartera, alguna de las cosas que te encuentras es que hay un sector en un determinado momento que te avasallan las ideas de inversión. En un determinado momento pueden ser petroleras, en un determinado momento pueden ser semiconductores, en un determinado momento pueden ser bancos. Entonces dices, yo lo que no quiero es que la cartera sea una selección sectorial correcta, que es lo que debe tener todo inversor. Y por eso esa limitación, primero 30 valores es algo que es muy lógico, decir, son los que puedes seguir y esas cosas, pero sobre todo 4 representantes por sector. Curiosamente, ahora, en la última revisión, no tenemos ni un solo sector con 4 representantes. Tenemos 2 sectores con 3, que es el de movilidad y motor, que además ha tenido un arranque de año realmente muy bueno. Tenemos a Stellantis. Oye, que Stellantis ayer acaba de presentar que adelanta 2 años los ahorros y sinergias de la fusión. Tenemos a Volkswagen y tenemos a Faurecia, en un tier 1 del sector de los auxiliares de automoción, que realmente está muy penalizado. Hemos sufrido mucho con la oposición y ahora de verdad estamos encontrando un poco el punto de satisfacción de decir, oye, aunque no se vendan 100 millones de coches en el mundo, la industria de la automoción está sabiendo sacar unos márgenes muy altos vendiendo muchos menos coches. Y los auxiliares exactamente igual, pero no se veía todavía. Y el otro sector también con 3 representantes es el industrial, es decir, que con lo cual solo 2 sectores tienen 3 representantes en cartera. Con lo cual tenemos una cartera muy diversificada, muy lógica y con unos ratios que ese objetivo que nos marcamos del 7%, si hacemos la inversa del PER sobre la cartera actual, nos daría todavía muchísimo más recorrido. Pero como digo yo, es un objetivo de largo plazo. El cuaderno de bitácora que me impongo yo como inversor, y inversor muy potente en el fondo, porque lógicamente uno pone el famoso skin in the game, ¿no? ¿Sabes? Es decir, claro, es decir, o sea, yo soy un fanático porque soy partícipe de muchos fondos, pero evidentemente el fondo más importante de toda mi cartera es el Tresis Eco 30. Y ese objetivo, mollar como inversor y como partícipe, es el que yo quiero alcanzar, es un 7%. Hay gente en el mercado, Vicente, que lo hace muchísimo mejor, que realmente la rentabilidad histórica que está ofreciendo son 14%. Merch Fondo, yo creo que en este momento es el fondo más rentable en este momento a largo plazo en el mercado español y está en un 13,5% en la última década. Hay toda tipología de productos. Yo digo, este es un producto para tener un fondo más en cartera, y sobre todo en este momento tan crucial, que yo se lo digo a muchísima gente, es decir, batir esa penosa carrera que tenemos contra la inflación, que ni las letras del Tesoro vas a tener que tener productos de más riesgo y va a obligar a que eso que venimos haciendo, divulgación de hay que convertir a ahorradores en inversores. Y ahora en esta crisis lo va a demostrar.
Es decir, en anteriores crisis la gente se refugiaba en los depósitos. Mirar dónde está la relación. Los bancos no van a necesitar durante muchísimo tiempo remunerar los depósitos para obtener financiación. No la necesitan. Están a tope de capital y además una de las cosas que pasó después de la última crisis es que se redujo el número de bancos, con lo cual hay menos competencia, con lo cual esa es la situación. Y la guerra de los depósitos en la anterior crisis la abrían los bancos, que luego hemos visto clarísimamente que estaban en peor situación. Estaban en peor situación. Con lo cual hay muy pocos incentivos a romper ese equilibrio, como efectivamente hemos venido comentando. Bueno, Joaquín, que ha sido un gusto tenerte por aquí y conocer cómo estáis componiendo ahí ideas y cómo está funcionando la cartera. Yo agradecido a ti, Vicente, porque además lo digo, me encanta poder decir que somos veteranos, y cuando digo que somos veteranos no lo digo porque seamos viejos, que empezamos a serlo, pero sobre todo somos gente que hemos vivido y hemos salido de muchas batallas y muchas guerras. Y que tenemos alguna cicatriz. ¿Sabes? Es decir, y es triste decirlo ahora, porque de verdad hemos vivido la primera guerra desde el conflicto de la Yugoslavia, de verdad, en Europa. Es triste decirlo en este momento, pero decir, oye, te da mucha experiencia haber vivido muchas cosas en mercado y además con la pasión de decir, yo sigo recordando muchas veces que pensaba que la jornada después del Brexit era lo más duro que iba a haber en mercado, es decir, por aquella abrupta caída que se produjo de un 12% de caída. Me parece ya casi ni nos acordamos. Anecdótico después de todo lo que hemos vivido en años posteriores. Hay que acordarse. El Brexit parecía que se acababa el mundo, Lehman Brothers parecía que se acababa el mundo, COVID parecía que se acababa el mundo, ahora mismo, el año pasado, la guerra de Ucrania parecía que se acababa el mundo. De momento seguimos aquí y el día que se acabe el mundo nos va a dar igual. O sea que, así que siempre visión de largo plazo. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Vicente. Muchas gracias a los que habéis estado escuchando. Dejadnos también en los comentarios cómo lo veis vosotros. Ya sabéis que nos interesa mucho vuestra opinión y si nos dejáis un like, pues ya encantados de la vida. Así que muchas gracias a todos.